Para ti, que te duermes con solo ver un libro de historia. Aquí tienes un delicioso bocado de historia. Después de haber conocido a los héroes del continente europeo, ha llegado el momento de cruzar el Atlántico hacia el Nuevo Mundo. Hoy hablaremos del hombre, conocido como el padre fundador de los Estados Unidos, aunque nos resulta familiar por su expresión solemne en el billete de $1. Es posible que seamos quienes menos conocemos su verdadera historia. Un hombre que en el momento en que pudo haberse convertido en rey, renunció voluntariamente al poder y regresó a su hogar. Hoy hemos preparado la sorprendente historia del George Washington humano, oculta tras la imagen momificada de un héroe perfecto e intachable. ¿Menú de hoy un gigante? Y el mayor experto en aguantar hasta el final, George Washington. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en George Washington? ¿La anécdota del cerezo, símbolo de la honestidad? ¿El primer presidente de los Estados Unidos? Correcto. Pero ¿sabías que medía casi 1,90 metros, convirtiéndolo en uno de los hombres más altos de su tiempo, que poseía una fuerza sobrehumana y que sufrió toda su vida un dolor indescriptible por culpa de esto? Acompáñanos a descubrir su verdadero y desconocido encanto. 1. ¿Qué futuro presidente ni qué nada? Solo soy un granjero. El joven que soñaba el sueño americano. Washington nació en el seno de una adinerada familia de hacendados en Virginia, pero perdió a su padre a una edad temprana, y superado por sus hermanos mayores, no recibió ni una educación formal ni una gran herencia. Su nivel de estudios equivalía apenas a la educación primaria. En su juventud, su único sueño era poseer más tierras y convertirse en un exitoso terrateniente, cultivando nuevas variedades de cosechas. Comenzó su vida profesional como agrimensor, una labor que le permitió desarrollar la habilidad de leer el terreno mientras exploraba tierras vírgenes, lo que más tarde sería de gran ayuda en sus operaciones militares. A sus 20 años, empezó a forjar su carrera militar. Como parte del ejército británico en la guerra contra Francia, la guerra franco-india. Sin embargo, los oficiales nacidos en Gran Bretaña lo menospreciaban sutilmente por ser de las colonias, lo que sembró en su corazón un sentimiento de antipatía hacia los británicos, y a la vez, germinó en él una identidad americana. Al terminar la guerra, colgó el uniforme sin pensárselo 2 veces, y regresó a su hogar en Mount Vernon. Allí se casó con Martha Dandridge Custis, una viuda adinerada, y comenzó la vida de gran hacendado que tanto había anhelado. Hasta ese momento no era más que un caballero rural de éxito. 2. El poderoso Imperio Británico versus el ejército de desvalidos de las colonias. No piensen en ganar, solo resistan. En 1775, la ira de las 13 colonias contra la opresión británica finalmente estalló en la Guerra de Independencia. Washington, por su experiencia militar, fue elegido por unanimidad como comandante en jefe del ejército de las colonias, el ejército continental. Sin embargo, la situación era desesperada. Su oponente era el ejército regular del Imperio Británico, el más poderoso del mundo. Por el contrario, el ejército de Washington era un grupo de milicianos desorganizados, que apenas habían cambiado sus herramientas de campo por armas. El entrenamiento, los suministros y el armamento eran un desastre. Era una batalla imposible de ganar, y Washington lo comprendió desde el principio. Nunca podremos ganar en una confrontación directa, así que modificó audazmente su estrategia, adoptando lo que podríamos llamar la estrategia de la supervivencia. En lugar de buscar victorias gloriosas, su objetivo fue no ser derrotado. Se retiraba sin dudarlo cuando estaba en desventaja y resistía tenazmente con pequeños ataques sorpresa que pillaban al enemigo desprevenido.
El momento en que su liderazgo brilló con más fuerza fue durante el crudo invierno de 1777, en Valley Forge. Sin suministros, los soldados morían de hambre, frío y enfermedades. El ejército estaba al borde del colapso, pero Washington no se refugió en un cuartel cálido. Compartió el sufrimiento con sus hombres, acampando con ellos en la nieve. Su sincera actitud conmovió a los soldados, quienes, en medio de la desesperación, no perdieron la esperanza. Logró mantener unido al ejército incluso en la derrota, y fue esta tenacidad la que finalmente resultó decisiva para conseguir el apoyo de Francia. 3. El hombre que rechazó una corona volverá a ser un ciudadano. Tras 8 largos años de guerra, en 1783, los Estados Unidos finalmente lograron su independencia. La popularidad de Washington, el héroe que llevó a la victoria, estaba por las nubes. Sus oficiales llegaron a rogarle por favor, conviértase en rey y gobierne este país. En la historia europea, lo natural habría sido que el héroe militar fundara una nueva dinastía, pero la elección de Washington dejó a todos atónitos. Se negó rotundamente, diciendo tal idea sería la mayor mancha de honor para nuestro ejército. Renunció a su cargo de comandante en jefe, y regresó a su hogar en Mount Vernon, declarando que volvería a ser un simple ciudadano. Su gesto de abandonar todo en la cima del poder para volver a ser un granjero, causó un gran impacto en todo el mundo. Se dice que el rey Jorge III de Gran Bretaña, al enterarse de la noticia, exclamó con admiración: si eso es cierto, es el hombre más grande del mundo. Su gran renuncia se convirtió en el acto simbólico que cimentó la identidad de los Estados Unidos, como una nación sin rey, una república. 4. Mis dientes son un infierno. El sufrimiento secreto del primer presidente, aunque había regresado a su vida de granjero, fue llamado una vez más para estabilizar la caótica nueva nación, y en 1789, fue elegido por unanimidad como el primer presidente de los Estados Unidos. Pero detrás de su ilustre fama, sufrió un tormento terrible durante toda su vida: el dolor de muelas. Sus dientes comenzaron a estropearse en su juventud, y se dice que para el día de su toma de posesión como presidente solo le quedaba un diente propio. A diferencia del rumor de que su dentadura era de madera, en realidad, era un artilugio espantoso, hecho de marfil de hipopótamo y dientes de vaca o incluso humanos. Debido a esta dolorosa dentadura, siempre mantenía la boca firmemente cerrada y evitaba los discursos en público. La expresión solemne y adusta que vemos en el billete de $1 era en realidad el rostro de un hombre soportando un dolor dental extremo. 5. La sombra dejada por el padre fundador: el problema de la esclavitud. No podemos ver a Washington como un héroe perfecto. Sobre su vida se cierne una sombra imborrable, la de ser un propietario de esclavos. Durante toda su vida fue un gran hacendado que poseyó a cientos de esclavos. Existía una clara contradicción entre el ideal de la Declaración de Independencia, que proclama que todos los hombres son creados iguales, y su realidad. No obstante, parece que reflexionó sobre la inhumanidad de la esclavitud. Intentó no tratar a sus esclavos con crueldad, y tras su presidencia, llegó a criticar la esclavitud públicamente. Además, en su testamento dejó escrito: cuando yo muera, todos los esclavos que me pertenecen a mí y a mi esposa serán liberados. Aunque no logró superar por completo las limitaciones de su época, debemos recordar su tormento al reconocer sus propias faltas, y su intento de elegir el camino correcto al final de su vida. George Washington no fue un genio estratega innato ni un orador brillante. Fue más bien un líder de la sinceridad, consciente de sus carencias, que aprendió constantemente y supo perseverar en silencio ante la adversidad.
Y sobre todo, fue un verdadero republicano que, ante la tentación del poder, supo volver a su lugar como ciudadano. Quizás su mayor logro no fue la victoria en la guerra, sino precisamente la decisión de devolver el poder al pueblo. ¿Disfrutaron el bocado de historia de hoy? La próxima vez, volveremos con otra fascinante historia, de un personaje que no encontrarás en los libros de texto.